Entonces, la clase pasada vimos, digamos, un tema introductorio a todo lo que es el tema, definiciones generales de sistema, de arquitectura, de computadoras y demás. Llegamos a ver lo que es el hardware y su forma de organización, que es a través de los bloques funcionales del hardware, ¿no? Y vimos cuáles son los elementos de hardware que componen cada uno de los bloques. Cada elemento que sea considerado de hardware va a estar clasificado en uno de los 4 bloques funcionales del hardware, que son entrada, memorización, procesamiento y salida. No es casual que los bloques funcionales del hardware tengan un esquema similar a lo que es el proceso de datos. El proceso de datos siempre se consideró históricamente entrada de datos, procesamiento de los mismos y salida de información. Con la salvedad de que hay una etapa más, en realidad, que es la memorización. Esto conformaría los 4 bloques funcionales del hardware. Entrada, memorización, procesamiento y salida. Sigue entrando gente aquí. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos al PowerPoint. ¿A dónde estamos? Aquí estamos. Muy bien. Sigue entrando gente. Bien, bloques funcionales del hardware es el tema del comienzo de hoy. Entonces, como dijimos recién, son todos aquellos elementos que conforman lo que conocemos como hardware. Los bloques los podemos ver en la parte superior de este gráfico. Entrada, memorización, procesamiento y salida. Lo que podemos ver en el esquema de abajo es un esquema que representa el sistema general de un computador. O sea, está representando una computadora. Está representando una computadora con sus principales componentes, componentes de hardware, y lo que podemos notar es que los elementos, los componentes del sistema general, están encolumnados de acuerdo al bloque funcional del hardware que pertenecen. Podemos notar que hay algunos elementos que están tanto en el bloque de entrada como el bloque de salida. Eso no significa que haya 2 elementos que se llaman igual. Siempre estamos haciendo referencia al mismo, nada más que aquí aparece 2 veces porque son algunos elementos que corresponden a los 2 bloques y estamos hablando específicamente de aquellos periféricos que son de entrada-salida. Tenemos periféricos que son específicamente de entrada, periféricos específicos de salida y algunos que cumplen las 2 funciones, de entrada y salida. Por eso están en los 2 bloques. También podrán notar que esta estructura la armé hace muchos años, por eso van a encontrar elementos realmente obsoletos, que ya no existen. Pero no importa, porque para la idea que queremos formar, el concepto que pretendemos construir a través de esta clase, este ejemplo de esquema es suficiente, o sea, alcanza, se puede entender bien. Por más que de repente veamos unidad de disquete. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es un disquete? Por favor. ¿Qué es una unidad de disco? Bueno, está bien. Pero para entender el concepto es suficiente. Además, nos podemos dar cuenta que es un PowerPoint muy viejo por la fuente que estoy usando,
pueden ver el Times New Roman. Times New Roman, o sea, que ¿cuánto hace que dejó de ser la fuente estándar de Windows? Después pasó a ser Arial, y después de Arial también cayó en desgracia y la fuente oficial pasó a ser la Calibri o Calibri, como quieran decirle. O sea, se nota que, que tiene sus años, pero todavía está funcional, todavía sirve, todavía sirve. Como decía Homero, todavía sirve. Entonces, podemos ver que en el bloque de entrada hay una serie de periféricos, o sea, básicamente son los periféricos de entrada o de entrada-salida. Típico periférico de entrada es el mouse, el teclado. Después tenemos de entrada-salida como las unidades de disco, un módem, incluso no está en este esquema, pero podríamos poner una pantalla táctil, un monitor táctil, es de entrada-salida, porque no solamente nos da la salida de información a través de la pantalla, sino que también podemos ingresar tocando la pantalla, como las pantallas de los celulares, de las tablets y de muchas computadoras. Ahí pasa a ser de entrada-salida. El escáner es típico también de entrada. Después tenemos estos bloquecitos con una I latina, representan las interfaces. Representan las interfaces de las cuales nos ocuparemos de ella toda una unidad. Vamos a hablar de las interfaces. Por ahora, simplemente les comento que las interfaces son las puertas de entrada y de salida al sistema central. Como dijimos el jueves pasado, el sistema general de un computador a la vez es un subsistema de un sistema informático, o sea, es un elemento del sistema informático, está contenido en él, pero a la vez es un sistema con todas las de la ley, o sea, propiamente también es un sistema general de un computador. Y a su vez, tiene un subsistema, que es un componente del sistema general, que es el sistema central. El sistema central de un computador está comprendido por la memoria y el procesador. Por estos dos bloques internos. Y las entradas-salidas de este sistema central son las interfaces. ¿Ok? Entonces, bien, sigamos. Tenemos el bloque de memorización representado por este gran bloque que iremos desmenuzando, al que por ahora simplemente lo vamos a llamar memoria principal. Tenemos el bloque de procesamiento, también representado en un solo bloque, un solo elemento, que es la unidad central de proceso, también llamado CPU, también llamado procesador, también llamado microprocesador, son, digamos, se puede decir que son sinónimos. CPU en realidad es la sigla de su término en inglés, Central Process Unit. Es muy raro que encuentren en algún lugar la sigla UCP. Quizás alguna edición española, pero digamos, más conocido como CPU o procesador. Y por último tenemos el bloque de salida, que es similar al de entrada, nada más que aparecen los periféricos que específicamente se ocupan de la salida de información, como monitor propiamente dicho, una impresora, parlantes, un plotter, y después se repiten los de entrada-salida, como un módem, las unidades de disco y demás. Todos estos elementos que conforman el hardware de un computador, o sea, el sistema general, vamos
a decir que conectados, unidos entre sí, podemos ver este canal, esta línea amarilla que los va uniendo, a la que ahora simplemente y en forma genérica le diremos bus. Le diremos bus, está todo unido por buses. Digamos, lo que estamos viendo ahora es una presentación general de todo lo que vamos a estudiar. A lo largo del cuatrimestre vamos a ir recorriendo todo este esquema, viéndolo con mayor profundidad. Ahora simplemente estamos haciendo una presentación general. Por eso simplemente decimos memoria principal, simplemente procesador, simplemente bus, simplemente interfaces, pero vamos a ir desmenuzando todos estos conceptos. ¿Está? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Si hay una duda, por favor, pregunten. No se hagan problema. No se hagan problema, que este es el momento de despejar dudas, gente. Dale, profe. Bien. Sí. Profe, yo tengo una hora que se me ocurrió. El bus, ¿qué sería en sí? Bien, o sea, como bien tangible. ¿En tangible? Claro, no sé si sería la palabra tangible. ¿Qué vendría a ser? El bus es un canal de comunicación. Uno, por lo general, se lo imagina como cables, aunque en realidad no son. En la práctica, sí, son, digamos, son vías de cobre que están insertas en una placa, por ejemplo, en el mother o demás, en un circuito impreso, ¿se entiende? Ah, ok, serían como los conectores, por así decirlo, los circuitos, en más general, ¿no? De los componentes. Claro, sí, lo que son las vías de comunicación. Son las vías de comunicación. Esos son los buses. Un bus es una vía de comunicación digital, ¿no? A ver si tengo alguna foto, dame un segundo, de algún mother, si lo queremos ver. Esto, a ver, en la cursada nosotros vemos todo desde el punto de vista esquemático, desde el punto de vista lógico. No vamos a analizar hardware físico, real, marcas, modelos, eso no es lo que vamos a ver. Vamos a ver el punto de vista funcional de todos los elementos de hardware. Pero bueno, surgió la duda y vamos a despejarla. A ver si tengo una imagen. A ver si tengo una imagen. Bueno, acá tengo una. Acá tengo una. A ver, vamos a compartirla. Vamos a compartirla. A ver dónde está. Me parece que va a salir chiquita. Vamos a hacerle un zoom. ¿Vemos? ¿Están viendo la imagen? Sí, sí. Bueno, todas estas vías, que son unas planchitas de cobre que están insertas en este circuito impreso. Ahí están los buses. Sí, sí. Ahí están los buses. Uno los imagina como cables en realidad, pero en realidad no son cables, son chapitas de cobre insertas en un circuito impreso. ¿Está? Dale, profe. Pues ya. Gracias. No, por favor, por favor. Bueno. Continuamos entonces. Continuamos. Bien. Entonces, todo esto, toda este área roja que estoy mostrando acá es el sistema general de un computador. Y ahora, este área reducida es el sistema central de un computador. Es un sistema, propiamente dicho, con sus fronteras, elementos y todo lo demás, pero a la vez es un componente del sistema general. Es un subsistema del sistema general, está contenido en él. ¿Está? Se puede decir que un sistema central es una computadora en sí. Cumple con todos los requisitos para ser considerado una computadora. ¿Pero es una computadora que sirve de algo? No. Porque ¿qué le falta?
a esta Las entradas y computadora. las salidas. Claro, La forma de- exactamente, la comunicación con el exterior. claro. No tendría nada que recibir, nada que procesar y nada que mostrar. Pero técnicamente es una computadora. O sea, sin todos los elementos de entrada-salida, de poco serviría. ¿Está? Este es el sistema central. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo, una pretensión de animación. No es una animación, gente, es lo que puedo hacer con el PowerPoint, lo que hice hace muchos años, así quedó. Lo voy diciendo, voy abriendo el paraguas desde ahora. Seguramente ahora hay herramientas donde esto se puede hacer mucho más sofisticado. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de proceso de datos dinámico en base a este esquema que tenemos acá. Vamos a hacer correr un programa. Este programa, una vez que se empiece a ejecutar, le va a solicitar al usuario ciertos datos de entrada. Estos datos van a ser procesados, o sea, se va a hacer cierta operación aritmética, la que sea, no nos importa. Este procesamiento nos va a dar resultados, o sea, información, y vemos el recorrido de la información hasta su salida. O sea, un pequeño ejemplo de procesamiento de datos de un programita que puede ser un algoritmo hecho por ustedes, por ejemplo. ¿Está? Ok. Entonces, el programa en sí, el ejecutable, por lo general se encuentra almacenado en alguna unidad, en algún soporte físico, en el que se pueda guardar, y a través de la unidad del periférico correspondiente a ese soporte físico, a través de ese periférico va a ingresar al sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos ejecutar un programa, estos archivos van a venir desde el lugar en donde están almacenados hasta llegar a la memoria principal. Todo programa que se debe ejecutar, como primera medida, se guarda en la memoria principal. Entonces, el recorrido sería, por ejemplo, está guardado en la unidad de disco, viaja por el bus, atraviesa la interfaz, ingresa al sistema central y se guarda en la memoria a través de instrucciones. Estas instrucciones van llegando en forma secuencial al procesador, se van guardando en unos registros llamados RI, o registro de instrucciones, del cual hablaremos en detalle más adelante. Todo esto lo hablaremos en detalle más adelante, todo lo que estamos viendo ahora. Y una vez que están guardados las instrucciones en los registros de instrucciones, se van ejecutando. ¿Quién se encarga de hacerlo ejecutar? La unidad de control. Es una de las partes del procesador. Entonces ahí interpreta la unidad de control que se necesitan datos que procesar. El programa va a solicitar los datos al usuario y el usuario va a ingresar los datos, por ejemplo, a través del teclado. Ingresa los datos, estos datos van a través del bus, pasa a su interfaz, entra al sistema central y los datos se cargan en la memoria. Una vez cargados en memoria, a medida que el procesador los va solicitando, ingresan al procesador y se guardan en ciertos registros llamados AX, que son registros auxiliares, perdón, registros auxiliares, también llamado registro acumulador. Una vez que están guardados, la unidad aritmética y lógica se encarga de hacer las operaciones aritméticas y o lógicas que sean necesarias, se realiza el proceso de datos
y se generan resultados o información que salen del procesador y se guardan en memoria. Una vez que los resultados o información están en memoria, salen al exterior a través del bus y su periférico correspondiente. Por ejemplo, se visualizan a través del monitor. Llegado al caso, también estos mismos resultados se pueden almacenar en alguna unidad física. También. Bueno, esta fue la pequeña animación de cómo se realiza un proceso de datos bien sencillo. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estoy hablando en un idioma inentendible? Nope. No, no. Profe, le Bien. quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo le va? Llegué un poquito tarde hoy. ¿Cómo va? No hay problema, Mario. Tráfico. Bueno. Memoria caché del microprocesador, ¿dónde está ahí? No, pero acá estamos hablando, esto es un esquema bien general y bien sencillo. Ah, pensé que eso, el AX ahí, era como una memoria caché. No, son registros. ¿No? En realidad, a ver, va a haber toda una unidad Ajá. que vamos a dedicar a la memoria caché, donde veremos primero que no es parte del procesador, como mucha gente supone. Como está Pensé dentro que del- el acumulador era eso. Son Pensé. dos cosas. Una cosa son los registros internos del procesador, Ah, está bien. Sí. que son elementos del procesador. El Mm, procesador, uno de sus elementos, sí. pertenece, o sea, uno de sus elementos son los registros internos, que puede ser registro de instrucciones, registro acumulador, y vamos a ver muchos más registros. ¿Mm? Sí. Otra cosa muy distinta es la memoria caché. ¿Por qué no La memoria aparece acá? caché. A ver, ¿por qué no aparece la memoria caché en el esquema general de un computador? Porque la memoria caché no existe para la arquitectura de una computadora. Ah, La memoria caché es una solución técnica. está bien. Es una especie de parche. Es una especie de Claro. parche que se viene usando desde la primera o segunda generación de computadoras, y creo que va a existir siempre. Sí. Y de una forma u otra siempre existió. Y es para solucionar un problema puntual, que es el problema del tiempo de acceso a memoria principal. Claro, sí. Eso ya lo desgranaremos, le dedicaremos clases enteras a estudiar eso, más adelante. Por eso, pero no forma parte del esquema de la arquitectura de una computadora. Sí, en la práctica sí. En la práctica, el motherboard sabemos que es un componente de una computadora. Acá no existe el motherboard. El motherboard es un soporte físico, digamos, es un contenedor físico de los componentes. ¿Se entiende? Por eso si me dicen, a ver, ¿cuáles son los elementos del sistema general? Y motherboard no es. Porque no, esquemáticamente no existe. Esquemáticamente. Sí, prácticamente, obviamente. En la práctica, hablamos del mother, sabemos lo que es el mother y cuáles son sus funciones. Claro. ¿Se entiende, no? Y la memoria caché es algo similar. No existe en el sistema lógico de una computadora. Porque es una solución técnica. Es una memoria que imita, que intenta simular ser la memoria principal, pero no lo es. Y lo peor de todo que en los últimos años, al venir dentro del mismo chip en el que viene, quizás no toda la memoria caché, quizás toda, quizás una parte, quizás los primeros niveles de caché nada más. Lo mismo se puede hacer con la memoria RAM y el disco duro. Se puede separar parte del disco duro para simular memoria de RAM. Eso, hay distintos cachés dentro de las computadoras y también hablaremos de eso, Rodrigo. Está bien. Donde en realidad un soporte físico emula, la memoria principal emula ser un soporte físico. El famoso caché de disco. Pero bueno, ya le vamos a dedicar toda una unidad a todo lo que es caché.
lo que ya les digo, lógicamente no existe. Y lo más importante, hoy en día está como aceptado el concepto de que la memoria caché es parte del procesador. Y no es así. No es parte del esquema lógico de un procesador. Sí, está inserto en el mismo chip y trabajan íntimamente, están íntimamente relacionados. Digamos, ¿con quién más trabaja el procesador? Con la memoria caché interna. Por eso la conveniencia de que físicamente compartan el mismo chip. No siempre en las PC la memoria caché estuvo dentro del mismo chip del procesador. Durante muchísimos años, la memoria caché era una memoria que estaba inserta en el mother. ¿Se entiende? O sea, esto es algo que fue migrando. Incluso hablaremos la historia de cómo fue migrando la memoria caché. Por eso muchos a veces nos confundimos y asumimos que la memoria caché es parte del procesador. Y es más, le decimos la caché del procesador. Sí, porque trabaja con el procesador. Pero no es un componente del procesador. Hablando desde lo técnico, desde lo lógico. Después en la práctica, sí, obviamente vamos a analizarla y vamos a ver qué es lo que sucede. Está perfecto. Hoy estamos viendo una especie de presentación general de todo lo que vamos a desarrollar en este cuatrimestre. Al bus simplemente genéricamente le decimos bus. Ya lo analizaremos. A la memoria principal, ahora es un bloque ahí que dice memoria, ya la desmenuzaremos. Las interfaces, como les dije hace un ratito, simplemente son un bloquecito de entrada y salida, pero o sea, todo esto va a ser desmenuzado a lo largo de la cursada. Esta es la presentación, digamos, general. ¿Está? Ok. Buenísimo. Buenísimas estas preguntas porque enriquecen mucho la clase y además nos da un panorama de qué es lo que vamos a ir viendo. Buenísimo. Bien, hemos analizado los bloques funcionales del hardware, hemos analizado un proceso de datos en general, cómo es que se desarrolla, y ahora vamos a ir a la parte conceptual, vamos a ir a algunos conceptos generales de los elementos que estamos viendo en esta presentación. Vamos a comenzar con unidad central de proceso o procesador. Es el elemento que lleva a cabo la ejecución de las instrucciones y el procesamiento de los datos. Hay palabras que vienen asociadas. El procesador ejecuta. ¿Qué ejecuta? Instrucciones, o sea, programas. Y procesa. ¿Qué procesa? Datos. Siempre la palabra instrucciones están ligadas a su ejecución. Y la palabra datos está ligada al procesamiento. ¿Está? Y digamos, se puede dividir en tres grandes áreas el procesador. La unidad aritmética y lógica, que es la parte que se va a encargar de todas las operaciones, el contador, digamos, de operaciones aritméticas y además operaciones lógicas. Por otro lado, la unidad de control, que es la que lleva a cabo el secuenciamiento de las acciones, es la que va dando las órdenes de qué es lo que se debe hacer. Y además, los registros. Lleva una serie de registros, cada uno con una función específica, y los analizaremos también, en los cuales se van a ir guardando en forma temporal datos e instrucciones, y no solo datos e instrucciones, sino que también direcciones de memoria y demás, que todas ellas van a, digamos, aportar para todo lo que es el procesamiento de datos en general. Todo esto lo vamos a ver bien en detalle. Por ahora simplemente les digo, tres grandes partes: unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros. ¿Está?
Entonces, como dije recién, la unidad aritmética y lógica es la que se encarga de realizar las operaciones, tanto aritméticas como lógicas. Estas operaciones siempre son ordenadas por la unidad de control, no las va a hacer porque sí. Y para realizarlo, la UAL siempre es auxiliada por los registros acumuladores, los AX. Registros acumuladores, también llamados registros auxiliares. De hecho, porque son auxiliares a la unidad aritmética y lógica. Auxilian a la unidad aritmética y lógica, guardando en forma transitoria datos, resultados parciales, resultados generales, todo lo que es la generación de la información. Por otro lado, tenemos la unidad de control. Como dije hace un ratito, es la que lleva a cabo el secuenciamiento de todas las acciones, de todas las órdenes, para que se ejecuten las instrucciones. Es la que logra que se ejecuten las instrucciones según un código previamente decodificado. Hablaremos en profundidad del código máquina, qué es el código máquina, cómo se genera y cómo trabaja íntimamente con el procesador. Todo esto en adelante. Les estoy vendiendo la materia, ¿eh? Díganme la verdad, se las estoy vendiendo, Y sí, si no les dejo un poco de... además no les puedo tirar todos los contenidos en un ratito. Tenemos que ir desmenuzándolo. Y bueno, y por otro lado, tenemos el bloque de memoria principal. Que básicamente, ¿qué podemos decir de la memoria principal? Que lleva a cabo tres cosas, básicamente. Almacenar en forma transitoria instrucciones, o sea, los programas, como se dice comúnmente, para que un programa se ejecute, primero se tiene que cargar en memoria, tiene que estar cargado en memoria. O sea, cuando decimos instrucciones, estamos hablando de programas. Los datos que, como sabemos, se almacenan en forma independiente de los programas, es más, se almacenan en otro sector de la memoria principal, están bien definidos, la zona de programas y la zona de datos. Los datos se van a almacenar en espacios reservados para ellos, que deben ser identificados en forma unívoca, y de acuerdo al tipo de dato que se va a guardar, es la dimensión que se le va a asignar a ese identificador. De ahí sale el término identificadores que se usan en programación. Identificador constante e identificador variable. Más comúnmente llamados constantes y variables. ¿Está? Y también se guardan los resultados, que también se guardan en identificadores, porque son valores numéricos. Ya no los datos, sino la información que es producto del procesamiento de dichos datos. Esas son las funciones principales de la memoria principal. El jueves que viene es el capítulo que se le dedica a la memoria principal. La protagonista es la memoria principal. El capítulo, es una serie, parece que estamos hablando. Bien. ¿Qué más? Vamos a hablar de unidades de entrada, unidades de salida, unidades de entrada-salida. Nuestros queridos periféricos. O dispositivos de entrada-salida. Son las puertas de entrada y salida al exterior de la computadora. La forma de la cual podemos interactuar con las computadoras. Tanto en el ingreso de instrucciones como de datos, y además en todo lo que es salida de información. A través de los periféricos podemos interactuar, introduciendo datos, haciendo elecciones, visualizando toda la información que va produciendo el proceso de datos. Y como dijimos hace un rato, están los periféricos que son puramente de entrada, los que son puramente de salida, y están aquellos periféricos que son de entrada-salida, que llevan a cabo
las dos funciones, por eso los vemos repetidos en el esquema de bloques funcionales del hardware. No porque haya dos, sino porque pertenecen a los dos bloques en forma simultánea. ¿Qué más nos queda para...? Profe, Profe, Sí. queda menos un minuto. minuto de eso. Queda menos Ah, minuto. bueno, sí, gracias por avisar. Salimos y entramos. Igual no queda mucho más de la clase. Pero bueno, gracias por avisar, ¿eh? Dale. Entramos otra vez. Estábamos por aquí. A ver, hay gente que sigue ingresando. Johan y Maximiliano. Ahí vamos. Muy bien. Entonces, conceptos generales, vimos un concepto general del procesador, de memoria, de periférico. ¿Qué me está faltando? Bus. Ahora genéricamente ponemos bus, ya lo desmenuzaremos. Por ahora de los buses vamos a decir lo siguiente. Es la estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos módulos o dos componentes de un computador. ¿Para qué? Para poder transmitir información entre dos módulos por vez. Los buses transmiten señales eléctricas digitales, o sea, es un camino eléctrico por el cual se logra la comunicación entre los componentes. Ya veremos los detalles, los tipos de buses, los tipos de comunicación y todo lo demás. Por ahora nos quedamos con este concepto. ¿Está? Y creo que es el último concepto y se terminó. Y se terminó. Sí, señor. Ahí tienen bibliografía. Y con esto estamos terminando la presentación de hoy. Me quedo a disposición para responder preguntas, consultas, inquietudes, algo que no haya quedado claro. Profe, yo tengo otra consulta. Sí, Luca. Las interfaces, también otra vez, ¿qué vendrían a hacer en lo tangible? Las placas. Claro, eso me imagino yo. Sí, son las placas de video, o sea, cada periférico tiene su propia interfaz, que físicamente va a tener una relación directa al periférico que está soportando, digamos. Claro, sí. No es lo mismo la plaquita de un mouse que la placa de video, ¿se entiende, no? Pero vamos a ver que en cada interfaz o en cada placa se repiten los mismos componentes. Lo que cambia quizás es el volumen de tránsito de información que pasa por ahí, obviamente va a cambiar, pero lógicamente trabajan todas de la misma forma. Mira. Sí. Y ya le vamos a dedicar, o sea, hay toda una unidad que le vamos a dedicar a las interfaces. Sí, de todo lo que vimos, hay un montón de, o sea, van a ver que van a ir apareciendo mosaicos en la plataforma paulatinamente a medida que veamos, donde vamos a ir desgranando todo lo que vimos. Oye, esta fue una especie, la pasada, y esta, la pasada fue la de presentación. Y en esta también, un poco vimos el esquema general. A partir del jueves que viene, comenzamos nada más, ni nada menos, ni nada más que con la memoria principal. La memoria principal es fundamental. Entender qué es, cuáles son sus funciones y cómo trabaja la memoria principal. Es fundamental. Empezamos por ahí, me parece que es el punto en el cual tenemos que comenzar, como para poder seguir entendiendo todo el esquema, porque todo pasa por la memoria principal. Bueno, María, no hay problema. Bueno, por suerte, me parece que se está grabando bien. Y seguramente esta noche ya va a estar el video en la plataforma. Yo ya terminamos y me pongo a editar. Así que, y subo el PowerPoint y todo lo demás. Keila, profe, ¿le puedo pedir que se quede al final? Ay, no pude leer, a ver. Ok, miro el video. A ver, ¿le puedo que se quede al final de la... Sí, no hay problema.
me quedo un ratito más, Keila, no hay ningún problema. Bueno, gente, no sé, si no quedan más consultas, los dejo en libertad. Bueno, están en libertad, empecemos por ahí, gente. O sea, sí, son todos libres, pero bueno, yo ya doy por concluida el encuentro de hoy. Si no hay más preguntas, espero que tengan una excelente semana. Y bueno, cualquier duda, saben que tienen la herramienta de mensajes. Durante la semana me pueden dejar un mensajito, algo, lo que sea. Siempre es bienvenido, siempre es bienvenido. Y si no, bueno, nos vemos el jueves que viene para un nuevo y apasionante capítulo de esta serie, que no está ni en Netflix, ni en Amazon, ni en Disney. Disney me ofreció millones, pero yo sigo con el IRSO nomás, yo sigo con el IRSO. Seguimos en la plataforma del IRSO. Gente, basta de decir, continuará, dice Mauro. Bueno, gente, nos vemos. Buena semana para todos. Buena semana, profe. Profe. Buen Nos fin de vemos. profe. No, Muchas gracias, profe. Muy buena clase. Chau, chau. Bueno, me Profe, quedo...